Tengo que hablarle esta noche. Noé, quien fue un modelo en sus días y un ejemplo en la historia. Y hoy decíamos, justamente no había mejor ilustración que en el día que habláramos de Noé fuera un día de lluvia. Llovió desde la mañana. Digo, espero que el día que hable de Elías no caiga fuego. El día que nos toque hablar de Elías, ¿no? Pero se dice que fue Noé el que dijo aquellas palabras: siempre que llovió paró. Así que para mañana tal vez haya otro clima distinto. Hebreos capítulo 11, en tan poquitas palabras, nos presenta un personaje al que, cuando nosotros lleguemos al cielo, a la presencia del Señor, conoceremos personalmente a tantas personas de las que hablamos aquí, de las que leemos en las Escrituras, y uno de los que yo quiero ir y saludar personalmente es a Noé y felicitarlo. Pero mientras eso ocurra, mientras el Señor me lleve al cielo y pueda encontrarme con Noé, yo quiero convertirme en un admirador de Noé, un observador, un admirador. Y quiero animarte esta noche, y esta es la razón por la que te hablo de este personaje. Lo encontramos en la galería de los hombres de Dios, ahí entre los hombres que hicieron cosas tremendas en su historia, en la historia de la humanidad. Hebreos 11 nos dice, versículo 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué hizo? Le creyó a Dios y construyó un arca que fue el espacio de salvación para la vida. Padre, rogamos, Dios del cielo, que esta noche tu Espíritu Santo nos dé fortaleza, gracia y entendimiento, Señor, para tomar la enseñanza que tenemos en la vida de este varón. En el nombre de Jesús te alabo, Dios del cielo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Creo que todos nosotros, ¿quién no? Alguna vez en la vida escuchó hablar de Noé. Alguna vez en la vida. ¿Y quién no? Aún las personas en el ámbito secular que no leen la Biblia, ¿quién más, quién menos escuchó hablar de Noé? Pero yo quisiera esta noche ponerme de acuerdo contigo para que, más que hablar de Noé, observemos algunas cosas que van a hacernos todo una fuente de inspiración. Lo encontramos aquí, Hebreos 11, tiene algo así, la figura como que fuese una galería, donde están allí los cuadros y las figuras de esos personajes que dejaron marcas importantes en la historia. Cuando usted visita el Monumento a la Bandera aquí en Rosario, hay una sala donde hay placas y cuadros que recuerdan momentos importantes de la historia, y uno puede ver esos objetos que están allí y aprender o simplemente recordar, traer a la memoria cosas que sucedieron. Y la figura de Hebreos 11 nos presenta así como en una galería los destacados de la fe. Abel y Enoc. El domingo pasado, cuando hablábamos de Enoc, me quedé con una deuda con los jóvenes. Tengo que decirles que Enoc era un joven. Enoc era un muchacho. En el tiempo que los hombres vivían 900 años, tener 300 años, era un pibe de 20. Era un muchachito. Estaba en plena juventud. Entonces, ¿qué fue lo que podíamos ver en Enoc? Que siendo joven se puede caminar con Dios y vivir experiencias poderosas con el Señor. Y Enoc es ese hombre que dejó huellas tan claras, tan profundas de su caminar con Dios, que en la Biblia se usa exactamente la misma expresión cuando se habla de Noé. Se dice que Noé caminó con Dios. Noé es bisnieto de Enoc. Mire las huellas de fe que dejó Enoc, que bendijeron tanto a su bisnieto Noé. Y este Noé, con todo el respeto, con todo el cariño, con toda la altura, déjeme decirlo, era fuera de serie. Totalmente fuera de serie en el mejor de los sentidos. Porque la tierra llega a un grado de corrupción social, moral, tan fuerte que ni Dios puede soportar la maldad que había sobre la tierra.
Y lo que detona este aceleramiento de la maldad sobre la tierra es que recordará usted que hubo dos simientes. Estaba la simiente de Caín, el hombre que mata a su hermano Abel, y la simiente de Set, el otro hijo que tuvo Eva y Adán. Y la simiente de Set fue una simiente de adoradores, fue la simiente de la fe, fue la simiente de los que creían en Dios. Pero la simiente de Caín fue una simiente de rebeldía contra Dios. Y la tierra mantuvo su equilibrio, la sociedad mantuvo medianamente su equilibrio, hasta que en algún momento la descendencia de Set y la descendencia de Caín comienzan a mezclarse. Y cuando se produce esta mezcla, qué fuerte que es este concepto, porque uno piensa que si se mezcla con lo malo va a purificar lo malo. Pero en vez de que la simiente de Set lleve a un cambio a la simiente de Caín, la simiente de Caín corrompió la simiente de Set. El pastor Sergio Scataglini, un hombre predicador muy fuerte respecto a los temas de santidad, él dice que si en un litro de agua, y yo se lo ilustraría simplemente en esta copa, que en esta no va a suceder, la voy a cuidar muy bien, que si en una copa de agua pura, bien pura, cayese una gota de agua de la cloaca, la pregunta es si el agua buena purifica esa gota o esa gota corrompe el resto del agua. Y entonces con esa ilustración deja claro que cuando uno le da entrada a corrientes impuras en la vida, tarde o temprano la corrupción con una velocidad increíble destruye todo. Y esto fue lo que pasó. Había un cierto equilibrio en los habitantes de la tierra, pero cuando se rompe ese equilibrio, la degradación moral es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que Dios no puede soportar lo que está pasando. Pero encuentra entre medio de esa generación tan corrompida, tan violenta, tan perversa, encuentra un hombre. Por eso digo, Noé era fuera de serie. Él pudo mantener sus convicciones, pudo mantener su vida de fe, su transparencia, pudo mantener su andar con Dios. Mira, en medio de qué clima. En medio de un clima tan pero tan perverso, él tenía muy claro cómo sería su vida. Y Dios encuentra a Noé, y Noé halla gracia en los ojos del Señor, y Dios le comisiona a Noé construir un arca. Y entonces este hombre es para observarlo, para mirarlo, porque hay mucho que aprender de él. Noé supo obedecer en ese tiempo difícil, en ese tiempo complejo, y no obedeció cuando no le quedó más remedio, porque este es un problema del ser humano. Muchos de nosotros tenemos que decir que hemos obedecido a Dios cuando no nos quedaba más remedio, cuando la vida nos acorraló, nos apretó. Pero en Noé encontramos que él obedeció a Dios tan pronto Dios le habló. Y quienes han vivido esta experiencia de obedecer cuando oyeron la voz de Dios, saben qué experiencia gloriosa. Cuánta paz, cuánta fortaleza, cuánta convicción, cuánto respaldo del cielo vive la persona que aprendió a obedecer. Y este es el concepto que toma el escritor de Hebreos. Dice que cuando Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que habían de venir, manos a la obra, se puso a construir el arca. No esperó a ver si el cielo se nublaba, a ver si la tormenta. ¿Cuándo comenzó a obedecer Noé? Cuando Dios le habló. Entonces es todo un modelo, un ejemplo para mirar, para observar. Él supo obedecerle a Dios, aunque eso le exigiera muchos cambios. Antes que Noé comenzara a construir el arca, tal vez tendría tiempo para muchas otras cosas. Cuando comenzó a construir el arca, su prioridad fue esa. ¿Cuántos cambios debió hacer? ¿Cuántos cambios en su programa personal? ¿Cuántos cambios en su relación social? Tal vez ya no tuvo más el tiempo de ir a comer asado con los amigos, porque estaba abocado a una misión, abocado a una tarea. Asimiló los cambios necesarios que venían con este proceso. Toda persona, cuando analizamos por qué obedecemos en forma tardía, cuando aceptamos los desafíos de Dios para aplicar su palabra en nuestra vida y nos preguntamos ¿por qué demoramos tanto? ¿Por qué demoramos tanto? Muchas personas
Dicen, ¿por qué no habré obedecido 20 años antes? ¿Por qué no habré sido más obediente antes? Cuando uno se pone a analizar por qué no obedecimos antes, en la mayoría de los casos fue que no supimos asimilar los cambios a tiempo, no supimos hacer los cambios a tiempo. Y Noé supo hacer esos cambios a tiempo. No esperó que el cielo se nublara para creer lo que el Señor le estaba diciendo. Obedeció en forma oportuna. Noé ha sido en muchas áreas de mi vida un amigo, un consejero. Muy en especial, hace 2 años atrás, yo tuve que aplicar un cambio en mi vida. Estaba la iglesia entera acompañándome en oración, los hermanos orando y ayunando, Señor, dale luz, guíalo al pastor, él tiene que tomar una decisión. Y yo no quería que me dieran directivas de lo que tenía que hacer, simplemente quería que intercediera para que Dios me hiciera entender lo que debía hacer. Y estaba madurando una decisión. Fue sencillamente esto, no era nada malo. Yo por 20 años integré un ministerio muy, muy valioso, muy reconocido. Me permitía servir, ministrar, bendecir. Estaba viajando dentro del país, en ocasiones viajaba fuera del país. Era un honor, una honra llegar a dar seminarios y compartir con otros siervos del Señor, pero llegaba el momento de tomar la decisión y allí estaba orando y hermanos intercediendo y venía madurando la decisión, pero la noche antes de esa asamblea donde yo debía retirar mi nombre o aceptar otra vez el cargo, la noche anterior el predicador, ¿de quién habló? De Noé. Entonces él dijo esto de Noé, que Noé hizo algo que fue la actitud más inteligente que tuvo en su vida. Y le decía, mire que fue inteligente Noé para oír la voz de Dios y obedecer. Mire que Noé fue inteligente para construir el arca. Fue inteligente Noé para seleccionar los animales. Fue inteligente para cuidar los animales mientras estuvo el arca flotando. Pero lo más inteligente que hizo fue saber bajar del arca cuando había que bajar. Y cuando el predicador dijo esa palabra, yo entendí lo que el Señor me estaba diciendo. Cuando uno demora decisiones, a veces se echa a perder todo. Cuando no toma el momento oportuno de tomar decisiones, lo dilata y puede echar a perder todo. Si Noé no abría la puerta del arca, dejaba salir a todos y él mismo salía dentro del arca, evidentemente en poco tiempo moría Noé con todo lo que había hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Me fue un ejemplo muy pero muy fuerte. La valentía de este hombre de tomar la decisión oportuna. Mire, afuera del arca nadie sabía cómo estaban las cosas. Vino un diluvio, hubo un cataclismo, fue una cosa impresionante todo lo que ocurrió. ¿Quién sabe qué hay sobre la tierra? Pero llegó la hora de abrir la puerta y de bajar del arca. Y hay decisiones que nos cuestan tomarlas en la vida porque no sabemos lo que hay más adelante. Y entonces dilatamos decisiones, y déjeme compartirle esto. Entiendo que por alguna razón el Espíritu Santo me está guiando a decir estas palabras. Tal vez haya personas que están en momentos fundamentales para tomar decisiones en su vida y el temor, la preocupación, el qué dirán lo tiene detenido. Pero lo más sabio que hay es tomar las decisiones en el momento oportuno. Y Noé ha sido un ejemplo en este sentido. Noé fue un elocuente mensajero para mí. Cuánto me ayudó. Por eso quiero insistir en presentártelo como un modelo, como alguien que en sus días fue un modelo, pero sigue siendo un ejemplo en toda la historia. Es más, cuando Jesús habla de su venida a la tierra a buscar a la iglesia, dice que la sociedad vivirá como vivió en los días de Noé. Tiempo de corrupción, de degradación, de confusiones, de violencias, tiempo realmente de perdición. Así eran las condiciones en los días de Noé y así son las condiciones en nuestra sociedad en los días que el Señor vendrá a buscar a su iglesia. Así que a vos y a mí nos tocará vivir situaciones similares a las de Noé. ¿Cuántos Noé tengo acá esta noche? Que
ves lo que está sucediendo sobre la tierra, la degradación, la violencia, la inseguridad, en todos sus aspectos, en todas sus áreas, tu corazón se duele, clamás y rogás delante del Señor y decís, esto así no puede seguir más. Y sabes, Dios está diciendo del cielo lo mismo, esto así no va a seguir más. Llega el momento que así como Noé y su familia fue levantado sobre las aguas, así la iglesia de Cristo será llevada a su presencia para no estar en el momento del juicio. Lo que sucede con Noé es una tremenda enseñanza para nosotros, porque cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, nos vamos con Él. Hace algunos domingos, el domingo pasado cuando prediqué de esto, vi el rostro asustado de muchos. Espero que usted ya haya crecido en confianza y tenga la paz de decir, cuando viene el Señor, yo me voy con Él. Que no tenga temor, o está muy apegado a algo sobre la tierra. Si estás apegado a algo, tal vez sea tu momento para decir, tengo que cortar las sogas de las anclas que me tienen atado aquí. Nada me tiene que tener atado. Aguardo, espero ese momento. Porque la iglesia será llevada con Cristo mientras se desata uno de los juicios más poderosos y cortantes aquí sobre la tierra. Pero no te preocupes por el juicio, vos y yo no vamos a estar, estaremos en las bodas del Cordero. Amén. Gloria al Señor. Mientras Noé estaba flotando en las aguas, en el arca, en la tierra estaba habiendo un juicio de castigo y de muerte. Lo que ocurrirá sobre la tierra no te tiene que desesperar, simplemente tiene que motivarnos a predicar el Evangelio para que la gente se salve, para que su nombre esté anotado en el libro de la vida. Y también vamos con Cristo cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. ¿Qué está apareciendo aquí? ¿Este es el auto que me están regalando? No. Lo que nosotros observamos y admiramos, hermanos, tarde o temprano se convierte en influencia, en inspiración para nuestras vidas, tarde o temprano. Lo que nosotros admiramos. Si usted es admirador de un artista corrupto, no necesito ser profeta para decirle que dentro de un tiempo usted tendrá severas tentaciones con la corrupción de su propia vida. Si usted es una joven, si usted es admiradora de las novelas, de las artimañas de las mujeres, cómo atrapar a un hombre y cómo gobernarlo y cómo robarle el marido a otra mujer, usted hará lo mismo dentro de un tiempo. Entonces lo que uno admira se le pega. Lo que uno admira se le mete adentro y le gobierna la vida. Por eso saber elegir esas fuentes de inspiración que nosotros admiramos. Y le recomiendo a Noé, lea la palabra, lea las escrituras, entérese de lo que pasó. Voy a contarles así en forma de anécdota. Algunos de ustedes ya observaron que el mensaje vino así como extraño esta vez, ¿verdad? Yo sentía sinceramente una especie de carga y decía, siento que le estoy faltando el respeto a Noé. Con un mensaje breve, cuando esta historia enseña tantas cosas. Y al compactar el mensaje sentía que le estaba faltando el respeto, pero después me faltó el respeto a la computadora a mí. Yo no sé qué me borró cuando envié el mensaje que llegó la mitad. Entonces lo que usted tiene ahí es la mitad, así que le estoy pidiendo disculpa a Noé. Le digo, Señor, decile a Noé que me disculpe, que voy a achicar un poco de su historia. Noé es un modelo en sus días y un ejemplo en toda la historia. Y lo que nosotros observemos de él será una inspiración para nuestra vida. Obedecer a Dios cuando todos se burlan de vos, evidentemente no es fácil, ¿cierto? Permanecer en santidad cuando todo alrededor tuyo se corrompe, no es fácil, ¿cierto? Estar consagrando su vida cuando nadie entiende lo que estás haciendo, de verdad que no es fácil, ¿cierto? Pero esto fue lo que vivió Noé y Dios le respaldó. Entonces toda una enseñanza para nosotros. En una ocasión yo escuché una historia, no supe entenderlo si era una leyenda o algo de la vida real, porque justamente el predicador hablaba en otro idioma y el traductor trataba de traducirle todo lo que el predicador decía, pero me quedó claro este concepto. Había un pueblo
en una localidad sobre una ruta que se distinguía porque las rocas al costado de la ruta tenían una formación muy llamativa, y la formación que probablemente el correr del aire o lo que fuese fue desgastando la piedra, en la roca estaba el perfil del rostro de un hombre. Entonces ese pueblo era conocido por el rostro en la piedra. Cada uno que pasaba podía identificar ese pueblo porque al pasar veía las rocas al costado del camino y se notaba el rostro o el perfil del rostro de un hombre. Y la gente vivió ahí, imagínense, toda la vida. Iban a otras ciudades, volvían a su pueblo, lo identificaban. Es esa roca que tiene el rostro de un hombre, ese era el lugar de su pueblo. Pero les llamó la atención en una ocasión que un niño que iba a su colegio, cuando iba al colegio, se paraba y miraba la roca. Y él cuando volvía, se paraba y miraba la roca. Y tantas preguntas habría dentro de él. ¿Cómo se formó esta cara? ¿A quién se parecerá esta cara? ¿Cuántas preguntas tendría ese chico? Pero fue su práctica desde niño. Cada vez que él pasaba, se detenía y admiraba ese rostro que estaba en la roca. Cuando pasaron los años, los habitantes de ese pueblo empezaron a ver que el joven, ya crecido, ya no era niño, pasó a la adolescencia, era un joven, pero ese joven tenía el perfil idéntico al rostro que se veía en la roca. Entonces, la ilustración que este hombre nos estaba transmitiendo es que tarde o temprano nosotros asimilamos aquello que admiramos. Cuando nosotros admiramos lo que nos sirve, tarde o temprano vamos a estar haciendo lo que nos sirve. Cuando nosotros admiramos lo que sí sirve, tarde o temprano vamos a estar haciendo lo que sí sirve. Amén. Cuando nosotros admiramos los hombres de Dios, vamos a seguir las pisadas de esos hombres de Dios. Y lo que estoy diciendo, si bien es una ilustración, pero lo hemos observado de la vida real. ¿No has encontrado dos personas que pensamos que son familiares y no son familiares? Simplemente son amigos, se conocen de hace mucho. Decimos, pero tienen un parecido tan grande, y entonces decimos, será de tanto andar juntos que se parecen, ¿verdad? Entonces, cuando uno se detiene para mirarlo a Noé, este Noé es impresionante. Este Noé es algo fuera de serie. Qué cosa para detenerse y mirarlo, y todo admirador de Noé, ¿sabe qué va a pasar? En el transcurrir del tiempo usted hará cosas como hizo Noé. No sé si vas a construir un arca de madera, pero que vas a ser usado por Dios para cosas grandes, no tengas la menor duda. Los que somos observadores de la vida de Pablo, cuánto nos inspira sus enseñanzas, cuánto nos inspira sus escritos. No encontramos que Noé haya escrito libros, pero sin embargo Noé escribió la historia. La historia de la humanidad se debe a ese hombre que supo obedecer la voz de Dios. Si no, la vida sobre la tierra habría terminado. Entonces, bueno, la partecita que la computadora me robó del mensaje tenía que ver con esto, que este Noé está en la lista de los destacados de la fe, que tiene cualidades muy particulares, que este Noé no tiene contraindicaciones, y usted y yo podemos detenernos una y otra vez a observarlo como persona y tener confianza que todo lo que podamos aprender de este hombre no tiene contraindicaciones. Pese a que, déjeme aclararle algo, estaba justamente en El Salvador, ahí en Centroamérica, y el hermano que estaba dando la clase, él se proponía explicar que no hay persona perfecta sobre la tierra, así que lo único que encontró para sacarle un poco de mano ahí a Noé fue que Noé se emborrachó. La Biblia cuenta que Noé plantó una viña, cuando cosechó hizo vino y se agarró la borrachera de su vida que no se imaginaba. Evidentemente Noé no tuvo ninguna intención de emborracharse, no tuvo ninguna intención, simplemente que al volver a poner los pies sobre la tierra y volver a cultivar, hizo lo que habría hecho siempre: plantar, cultivar su viña, bajar los racimos, hacerse un rico jugo, pero se encontró que entre las cosas que cambiaron sobre la tierra después del diluvio fue la rapidez de la fermentación. El juguito de uva se le pudrió y produjo alcohol, y cuando él lo tomó se emborrachó.
No es que Noé tenía tendencias al alcohol. Él sale descubriendo que entre los cambios que se producen está que la fermentación, antes usted podía, en aquellos tiempos usted podía ordeñar la vaca y no hacía falta heladera. Después del diluvio, la rapidez de la fermentación hizo que la leche se pudre en pocas horas. Y así la pérdida de los alimentos. Entonces, si alguien le quiere sacar mano y quiere criticar a Noé, se va a encontrar que como amigo de Noé lo voy a defender. Noé no fue un borracho de costumbre, simplemente se encontró con las consecuencias de que ahora todo se fermentaba. Así que no me lo critique, por favor, no me lo critique. Cuando llegue al cielo, si Adán está enojado conmigo por todo lo que dije de él, tengo a Noé que me va a defender. Este Noé obedece a Dios en forma increíble, increíble, increíble. Increíble. ¿Y por qué quiero compartir este mensaje? Yo estoy seguro que aquí, en esta congregación, hay personas, hombres y mujeres, que van a llevar adelante proyectos que hoy ni se los imaginan, que estarán desarrollando proyectos que Dios les hablará y van a abrazar desafíos y van a experimentar la guía de Dios y van a marcar en su historia un precedente como lo marcó Noé. ¿Cuántos dicen yo quiero vivir eso? Yo quiero vivirlo. La apertura de corazón nos va a hacer experimentar el Dios que guió a Noé. Y esto es lo que buscamos. Ese Dios poderoso que guió la vida de Noé, guíe también nuestra vida. Noé se dejó guiar por el ingenio divino. ¿Quién le podía enseñar a Noé a construir un barco? ¿Quién le podía enseñar cómo se talaban los árboles, cómo se manufacturaba la madera, cómo se desdobla un tronco, cómo se hace para todo eso? En muchas ocasiones lo hemos pensado, bueno, Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, así que los hijos de Noé fueron sus ayudantes más directos, pero cuando hacemos una relación de los tiempos, los hijos de Noé eran niños cuando Noé construye el arca. Cuando Noé está construyendo el arca, sus hijos eran niños. Así que él tenía que criar a sus niños mientras el tiempo que comienza el trabajo de la construcción del arca, y crecen y se hacen jóvenes, porque luego ya forman sus parejas. Es que ha pasado 120 años mientras Noé construía el arca. Imagínense, ¿quién podía dibujar un plano? ¿Quién podía darle instrucción? Quiero compartirle este pasaje en esta noche. Éxodo, capítulo 31. Estoy hablando a personas que asumen desafíos. Estoy hablando a personas que no se van a dejar envolver en el miedo, en la postergación, que no se van a cruzar de brazos y decir no se puede hacer nada, sino estoy hablando a los que dicen el Señor está conmigo y siempre hay algo que se puede hacer por traer soluciones. ¡Gloria a Dios! A esas personas quiero leerle este texto. Dios envolvió a Noé en el poder del Espíritu Santo del mismo modo que lo hizo con los hombres en el desierto. En el desierto donde todo es arena, en ese lugar, sin recursos, fue construido el tabernáculo. El tabernáculo fue aquella carpa, aquel espacio donde se ofrecía a Dios adoración. Hace, ¿qué será? Un año, poquito más que un año, estuvimos viendo aquí cómo había sido construido el tabernáculo, ¿verdad? Con detalles impresionantes, con detalles tan delicados, con tanta perfección. ¿Dónde estuvo el secreto de eso? Exactamente lo mismo que en el arca de Noé. Dios llama a un hombre llamado Bezaleel y lo llama a Moisés y le dice, yo he llamado a este hombre. Y mire lo que dice, le dice Dios a Moisés, capítulo 31 de Éxodo, versículo 3. Dios le dice, lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿De qué lo llenó? ¿Qué puso Dios en ese hombre? Su Espíritu. Ahora, ¿qué lectura hacemos los que tenemos una raíz pentecostal ferviente de fuego de una persona llena del Espíritu Santo? Pensamos, bueno, una persona llena del Espíritu Santo va a reprender los demonios, va a desatar a los cautivos. Una persona llena del Espíritu Santo va a profetizar, va a danzar, va a predicar. Quiero que comprendas esto. La llenura del Espíritu Santo
es para capacitarnos en aquello a lo que Dios nos mandó a hacer. Si Dios te mandó a predicar, el llenamiento del Espíritu Santo te va a dar la fuerza y la sabiduría para predicar. Si Dios te está llamando para enseñar, el Espíritu Santo te dará la capacidad para enseñar. Y si Dios te mandó a construir, te dará la sabiduría y la capacidad para construir. Amén. ¿Cuántos tienen desafíos de construir su casa? ¿O está esperando que se la regalen? Si usted tiene esa fe, lo voy a bendecir y voy a esperar para admirarlo y para imitarlo. Pero si usted quiere seguir mis pisadas, yo soy de los que pone mano a la obra y le pongo el hombro y confío en el Señor. Así que quienes están decididos a luchar por las soluciones en su vida, le digo, mire, Dios lo llena del Espíritu Santo en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en arte. ¿Quiere más? Está todo. Arte, ciencia, inteligencia, sabiduría, está todo lo que necesita. Y versículo 4 dice, para inventar diseños, para trabajar. ¿Para qué la unción del Espíritu? ¿Le gustaría la unción? Esta unción ¿qué es? ¿Para qué? No es para soñar. Estamos en el tiempo donde los creyentes somos inspirados a soñar. Sueñe y Dios le dará sueñe. Y por supuesto que esos sueños expresan en algún modo una medida de fe. Pero ¿qué tal si la unción no vino para soñar? Vino para... ¿Cuántos dicen yo quiero esa unción? Dios, dame tu unción para trabajar. Y la unción de Dios vendrá con sabiduría, con inteligencia, con arte. Entonces esto explica cómo hizo Noé el arca. ¿De dónde sacó los planos? ¿Cómo hizo semejante trabajo? ¿Cómo desarrolló aquello que los ingenieros hoy dicen que las medidas, las dimensiones del arca de Noé son similares a los más modernos transatlánticos que se construyen en este tiempo? Allí en el principio de la historia de la humanidad, cuando nadie sabía de barcos, había alguien del cielo que sí sabía. Y guió a Noé para construir con perfección el arca. ¿Por qué hablar de estas cosas? Porque el Dios de Noé es nuestro Dios. Amén. Déjeme contarle una situación que nos contaba un pastor de Panamá. Él tenía un ingeniero en su iglesia y contrataron a ese ingeniero, una empresa lo contrató para construir un edificio y lo llevaron al lugar donde querían construir un edificio, toda la ladera de una montaña de piedras. Y le dijeron, nosotros acá queremos hacer el edificio central de nuestra empresa, por favor, háganos un proyecto. Y el ingeniero se agarraba la cabeza. ¿Cómo dinamitar todas esas piedras? ¿Cómo hacer con todo eso? Pero como creyente hizo algo. Sabe que si bien hay que usar la inteligencia, las rodillas manejan también una gran dimensión de poder. Ese hombre empezó a orar. Empezó a orar y a buscar al Señor. Señor, dame luz. Yo soy un profesional, yo no puedo defraudar a mis clientes. ¿Cómo hago esto? Y empezaron a venirle pasajes de las Escrituras a su memoria. Y entre ellos, un pasaje del libro de Ezequiel, donde dice que Ezequiel vio que la rueda giraba. Y entonces él se detiene ante ese pasaje y Dios lo ilumina. Y él construye un edificio giratorio en ese sector, que pasó a ser, nos decía el pastor, el lugar emblemático, como en Rosario es el monumento a la bandera, en ese lugar de Panamá, el lugar emblemático es ese edificio giratorio. Entonces, ¿por qué cuento estas cosas? Cuando Dios te lleva a desafíos, mi hermano, no te me achiques. ¿Qué dije? No te me achiques. Decile al que está al lado tuyo, no te me achiques. Esta predicación es para gente que acepta desafíos. Para gente que dice lo que Dios quiere hacer, aunque yo no lo sepa, lo que Dios quiere hacer, eso es lo que yo haré. ¿Cuántos dicen esto? Gloria a Dios, decir, no me achico. No me achico. Confío en el Señor. Confío en Dios. Aleluya.
El Dios de Noé es mi Dios. Amén. Y viviré en una vida de consagración, de fidelidad. En este tiempo de la historia donde todo se corrompe, mi vida estará en santidad para honrar a Dios y recibiré iluminación del cielo. Gloria a su nombre. Bienaventurados los que abrazan estos desafíos. Usted pasará a ser grande en la historia. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es abrazarse a la postergación. Lo peor. Las cosas grandes, los grandes logros han venido por gente que aceptó desafíos. Hubo un profesional que su corazón se dolía de quebranto, de angustia, en ver cómo la poliomielitis traía la parálisis en los niños y en muchos los llevó a la misma muerte. Yo tengo un primo hermano de la misma edad que yo, que la poliomielitis en su niñez lo dejó paralítico. Y este médico, no muchos años atrás, menos de 100 años, tengo mucho menos de 100, viendo lo que sucedía con la poliomielitis, se abrazó al desafío y trabajó e investigó, y entonces él produjo la vacuna contra la poliomielitis. Y entonces fue ley en todos lados que los niños debían ser vacunados. Entonces a los padres les daba ese dolor de que a su bebé le clavaran una agujita y le dieran la vacuna. Y a los chicos los llevaban a vacunar, y cuando veían la aguja gritaban y no querían. Y hubo otro doctor que se compadeció, otro profesional se compadeció de los niños y dijo, tiene que haber una manera de administrarles la vacuna sin tener que dárselo con una inyección. Y por eso la vacuna recibe el nombre de Sabin. La vacuna Sabin oral fue porque un hombre llamado Sabin descubre la fórmula de que esa vacuna pudiera ser proporcionada en una cucharita con jugo o en un terrón de azúcar. ¿No fue un logro? ¿No fue importante? ¿Cuántos niños, cuántas personas dejaron de sufrir las consecuencias de la poliomielitis? Entonces, mi hermano, no acepte eso de que está todo inventado, que ya no hay solución que buscar. Sea como Noé, los que caminan con Dios están dispuestos a recibir creatividad del cielo, iluminación del cielo. Dios puede llevarte a cosas grandes. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Si Noé hubiera dicho, acá no hay nada que hacer, no habríamos quedado nadie. Pero gracias a Dios ese hombre estuvo dispuesto para hacer algo. ¿Cuántos le dicen al Señor, estoy dispuesto para hacer algo, Señor? Me entrego en tus manos, me entrego en tus manos. Y de pronto, déjame decirte esto, tal vez Dios te use en lo que ha sido tu conocimiento de toda la vida, pero Dios puede llevarte a áreas que todavía no conoces y te convertirás definitivamente en un Noé de este tiempo. Qué bueno que eso ocurra, qué experiencia gloriosa. Estarás marcando para bien el tiempo en el que vivimos. Por esto me apasionó la historia de este hombre como Noé, que hace una marca en la historia, es un eje, hay un presente y hay un después, hay un antes y un después de esa etapa. Este hombre marca la historia de esa manera, con huellas que nadie puede negar que existió el diluvio. No se puede negar de ninguna manera. Por el contrario, todo el mundo está tratando de explicarlo como es o cómo fue. Pero lo que sucedió después del diluvio, bueno, ¿por qué tuvimos que poner aire acondicionado en el templo? Porque después del diluvio el clima cambió. Antes del diluvio no llovía, así que los fabricantes de paraguas no tenían trabajo. Y justamente hoy que hablamos de Noé fue un día de tanta lluvia, ¿no? Por eso digo, espero que el día que me toque hablar de Elías no caiga fuego. Pero antes de Noé no llovía. Antes de Noé ni hacía frío ni hacía calor, no existían las 4 estaciones, no existían los procesos de fermentación, era todo muy distinto, pero en esa etapa cae ese juicio que trae tremendos cambios en la tierra. Estos días estuve molestando a algunas hermanas que son profesoras de biología y le dije, por favor, ustedes que tienen conocimiento, observen varios detalles de las cosas de los cambios que se produjeron en la naturaleza a través
de este acontecimiento del diluvio. Y realmente datos con muchísima riqueza que el tiempo no nos permite compartirlo. Pero quiero decirte esto, que lo que hizo Noé, tan sobresaliente, Noé salvó los tesoros de Dios. Si se puede decir en pocas palabras, es esto: Noé salvó los tesoros de Dios. ¿Cómo se llamó lo que él construyó? ¿Cómo se llamó? Desde la óptica de Noé y desde nuestra óptica, el arca. ¡Wow! Impresionante. Hice una lectura más profunda porque yo conocía un coro que cantábamos con los niños. Hombre muy famoso de la historia fue Noé, hizo un arca inmensa que medía 80 pies. ¿Te acordás, Jorge? ¿Te animás a cantarla? La pintó con alquitrán y le puso un ventanal y a los animales de 2 en 2 hizo entrar. Entonces, claro, este coro dice que medía 80 pies y la Biblia lo describe en codos a la medida del arca. Así que tomé una calculadora para ver que los 50 codos es similar a los 80 pies. Así que ni mentía el coro ni la Biblia estaba diciendo algo fuera de lo cierto. Noé, imagínese, 50 codos son que 22 metros, 23 metros, su ancho, su altura, su largo. No, evidentemente el arca no cabía acá dentro del templo. ¿Y cómo se llamó? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué otro objeto en las Escrituras tiene el mismo nombre? En el tabernáculo de reunión hay una caja que se llama arca. La de Noé se llamó el arca de Noé, pero esta se llamó el arca del pacto. Y dentro de ese arca había tesoros. Estaban las tablas de la ley. Estaba la vara de Moisés que había reverdecido. Objetos de tanto significado. ¿Y cómo se llamaba? Porque para Noé eso que era un desafío tan, pero tan grande, para Dios era un cofre. ¿Y qué se guarda en un cofre? Los tesoros. Así que lo que Dios le estaba diciendo: Noé, quiero que construyas el cofre en el que vamos a guardar el tesoro. ¿Sabe qué es el tesoro? La vida. El tesoro que se guarda ahí es la vida. Y hablando con las profesoras de biología, les decía: no encuentro que Noé haya hecho un vivero adentro del arca. No encuentro que trasplantó árboles. No encuentro... ¿Qué fue lo que llevó Noé adentro del arca? Su familia, gloria a Dios, seres humanos, cuerpo, alma y espíritu. Y después, ¿qué más llevó dentro del arca? Animales que tienen sangre en sus venas. Así que lo que estaba siendo guardado dentro del arca era la vida humana. ¿Y por qué la vida de los animales? Porque recuerda, Abel ofrece a Dios sacrificios de derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que había que ofrecer animales en sacrificio. Y Caín no ofrece el mismo sacrificio. Entonces es guardado dentro del arca el tesoro de la vida. El hombre, la raza humana, Noé y su descendencia, y también los animales que habrían de servir para dos cosas: para ofrecer sacrificio a Dios y para el mantenimiento del ser humano. Por eso guardó las vaquitas. Cada vez que usted va a la carnicería y compra carne de las vacas, diga: gracias a Dios que Noé guardó las vacas dentro del arca. No sería posible sin que hubiera carne de vaca, ¿verdad? Bueno, Noé fue el que guardó la vaca dentro del arca. Entonces, ¿qué guardó Noé dentro del arca? Los tesoros de Dios. Todo lo que tenía sangre en las venas. No fue una cosa al azar, sino que una directiva de Dios con muchísima precisión. Me impactó tanto observar este concepto que Noé fue solo el ejecutor, pero el plan, ¿quién es el que lo trazó? ¿Quién es el que dijo lo que había que hacer y cómo había que hacerlo? ¿Quién es? Bienaventurados los que pueden oír la directiva de Dios, qué es lo que hay que hacer y cómo tiene que hacerlo,
porque al menos que escuches lo que Dios quiere que hagas y cómo hay que hacerlo, no podrás ser ejecutor de los planes divinos. Los planes divinos, el plan divino de construir el arca fue ejecutado por Noé, pero fue diseñado por Dios. Bienaventurados los que están dispuestos a decir, Señor, quiero caminar en tu diseño. ¿Sabe cuál es el desastre de la humanidad? Es que se ha salido de los diseños de Dios. El desastre de nuestra sociedad es que se ha salido del diseño de Dios. La crianza de los hijos está fuera del diseño de Dios. La vida del matrimonio está fuera del diseño de Dios. La formación de las parejas, el noviazgo está fuera del diseño de Dios. La relación entre las personas, entre una función y otra que uno debe cumplir como operario o como jefe, a veces está totalmente fuera del diseño de Dios. Entonces, cuando algo está fuera del diseño de Dios, Dios no va a estar con eso. Gracias al Señor, Noé captó el diseño divino y anduvo en el diseño de Dios. Muchachos y chicas, el acierto más grande de nuestra vida es enterarnos del diseño de Dios y caminar en el diseño de Dios. Quienes han formado un hogar, dirijan su hogar en el diseño de Dios. Jóvenes, quienes van a formar un hogar, no le tengan miedo a la formación del hogar. Amén. ¿Están asustados? Yo esperaba que hubiera un amén así muy ferviente. Jóvenes, no le tengan miedo a la formación del hogar. Están asustados todavía. El Señor les va a ayudar a tolerar las suegras, muchachos. Ahí está, con más fervor toman esto. No le teman a la formación del hogar, simplemente déjense guiar en el diseño divino. Déjense guiar por el Señor. En el diseño de Dios hay precisión. En el diseño de Dios hay seguridad. ¿Qué hizo Noé? ¿Por qué lo admiro? ¿Por qué lo aplaudo? ¡Qué bárbaro este tipo! Supo captar el diseño de Dios en medio de una generación tan confundida. Supo captar el diseño de Dios. Y lo segundo fue llevarlo a cabo. Obedecerlo. Y Dios lo respaldó. Y entonces Dios hace el proyecto y se lo encomienda en manos de un hombre. ¿No le parece familiar esto? Que Dios hace proyectos y lo encomienda en manos de personas. Dios siempre hizo las cosas a través de personas. Todo lo que Dios hizo, lo hizo a través de personas. Aun cuando Él quiso bajar a la tierra y convertirse en hombre y aparecer como hombre, como ser humano, Él pudo haber bajado del cielo hecho un hombre. Pero como Dios siempre hace las cosas a través de las personas, le dijo, María, voy a usar tu vida. Y María hizo lo que hizo Noé. Señor, aquí estoy para cumplir tu propósito. Aquí estoy para cumplir tu voluntad. Entonces fue a través de María que nace el Señor Jesús. Entonces Dios siempre usa personas. Quiero eliminar un concepto facilista de que Dios hará lo que Él quiere, cuando quiere, como quiere, y está diciendo que conmigo no cuente. Detrás de esa expresión mística de que Dios es poderoso para hacerlo cuando quiere, está diciendo, lo hará sin mí, yo no pienso entremeterme. Pero bienaventurados los que dicen, Señor, todo lo que quieras hacer, heme aquí. No me dejes afuera. Quiero ser parte. Quiero estar metido entre tus proyectos. Bienaventurados esos creyentes que no que se sienten todos poderosos para hacer las cosas, sino que son absolutamente dependientes del Señor para decir, Señor, contigo haremos cosas grandes, no me dejes afuera, por favor. Quiero ser parte de lo que estás haciendo. Bienaventurados los que abrazan este desafío. Usted hará cosas gloriosas para el nombre del Señor. No importa la edad que tengas, Dios sabe hacer el proyecto y anda buscando quien lo ejecute. ¿Cuántos dicen, acá estoy, Señor, acá estoy? Acá estoy, Señor, acá estoy. Gloria a Dios. Esta mañana les conté algunas cosas a los hermanos. Cuando usted está ejecutando proyectos de parte de Dios, tendrá que depender de Él siempre. Es fundamental que entiendas que estás obedeciendo y te mantengas obedeciendo siempre. Porque una de las cosas que te va a visitar es el desánimo. Es posible que no tengas el aplauso de nadie. ¿Quiénes son los que primero llegan? No llegan los que te bendicen, llegan los que te desaniman. No llegan los que te dicen esto está bueno. Llegan los que te desaniman. ¿Por qué quiero decir esto, mis hermanos queridos? Quiero darte un concepto práctico de lo que sucedió en la vida de Noé.
¿quién de la sociedad que rodeaba a Noé pudo haberle dicho, Noé, lo que estás haciendo está muy bueno? ¿Qué le habrían dicho? Lo menos que le habrán dicho, ¿de dónde sacaste esto vos? Que va a llover, que va a caer agua, ¿de dónde sacaste esto? ¿Cómo lo habrán tenido a Noé? ¿Estás dispuesto a que te tengan como a Noé? ¿Estás dispuesto? Es para admirarlo este tipo, qué impresionante, qué impresionante. Supo obedecer a Dios por encima de todas las complicaciones que se dieron a su alrededor y ejecutó lo que Dios le dijo. Les contaba esta mañana a los hermanos, justamente había visitas aquí en el templo que estuvieron de aquella primera etapa cuando compramos esta propiedad. Esto tiene un techo de chapa allá arriba, que en invierno nos moríamos de frío, hermano. No había estufa que anduviera acá adentro, estábamos morados de frío. En verano, muertos de calor. Entonces orábamos y buscábamos una solución. Y lo que podíamos hacer era hacer este cielo raso. Así que investigué, pregunté, me encontré con todos los que me decían es imposible, eso no se puede hacer en un salón tan grande porque no sirve, porque no anda, porque se vuela. Pero oré al Señor y oramos con los hermanos que tuvieron fe en acompañarme. Por lo menos para orar tuve muchos alrededor. Pero luego había que subir ahí arriba, más de 7 metros de altura. Y me sentí tan carnal muchas veces, porque en pleno culto de oración los hermanos estaban orando acá, y yo andaba por ahí arriba ajustando alambres. Un hermano que silenciosamente me movía un andamio que se movía todo, dejaba las uñas en los fierros agarrándome porque se movía, y entonces no faltaba quien venga y decía, ¿sabrá Varela? Y estaba el más directo que me decía, ¿qué estás haciendo? Eso no va a andar. No anduvo en ningún lugar. Entonces yo digo, ¿cuántos le habrán dicho cosas así a Noé? ¿Cuántos? Lo cierto es que han pasado ya más de 25 años y aún profesionales que me dijeron que no iban a andar, un día vinieron para decirme, ¿cómo lo hiciste que duró tanto? Porque el mismo Dios que guió a Noé también guía a los hermanos. También guía a los que confiamos en Él. Pero Noé me ganó, porque esto lleva 25 años, pero el arca de Noé todavía está presente. Ha sido descubierta, está metida en un glaciar, la madera está petrificada. Ahí está tal cual Noé la construyó. Y yo me gozo en mi corazón porque llegará el tiempo cuando la gente estará en plena incredulidad y Dios mandará el sol que derrita el hielo y le dirá al mundo de esos días, explíquenme qué es esto. Explíquenme qué es esto. Porque las obras de los que caminan en los propósitos de Dios, en los proyectos de Dios, las obras que hacen los que andan en la voluntad de Dios duran y duran y duran y duran a través del tiempo. Ahí está sobre la tierra, sobre un monte congelada, guardadita en el hielo, el arca de Noé para demostrarle a los incrédulos que es de verdad. Hubo un hombre que obedeció a Dios y hubo un Dios que salvó a la humanidad. Dios pone sus proyectos en manos de personas, bienaventurados los que abrazan este desafío. Y me conmovía fuertemente este concepto, que Noé construye el arca y construye la puerta, pero la puerta no la cierra Noé. Porque la obediencia a Dios también incluye dejar que la determinación final la tome el que tiene todo el dominio en el cielo y en la tierra. No sé qué ruido habrá hecho ese portón cuando fue cerrado. Probablemente se sintió el estampido de la puerta que se cierra, ¡blum! Porque esa puerta había sido antes la rampa por la cual subió todo al arca, pero fue la mano divina la que la cerró. Y me conmocionó pensar esto, que a veces uno juega con el tiempo. No llegó mi tiempo de consagrarme, no llegó mi tiempo de convertirme, no llegó mi tiempo de obedecer, no llegó mi tiempo de abandonar lo que tengo que abandonar. Se te puede cerrar la puerta y el tiempo se te habrá pasado. Me conmocionaba esto. Noé construyó la puerta, pero el que determinó el instante final fue Dios. Y me quedó este concepto, con el soberano no se juega. Cuando Dios nos llama, nos llama, nos llama, nos llama y nos habla y nos habla y nos habla y nos habla, no es para jugar con Él. Si has oído que Dios te está llamando para un cambio, si Dios te ha estado hablando, no te endurezcas el corazón, porque llega el momento que Él cierra la puerta y lo que queda es el lloro y el crujir de dientes.
Y eso sucedió con la sociedad en los días de Noé. Se burlaron, tuvieron 120 años para escuchar lo que Noé decía, tuvieron mucho tiempo, lo habrán visto cómo subía los animales al arca, se habrán burlado de él, pero cuando la puerta se cerró, la burla se convirtió en lamento. Entonces, mi amado, no demores cuando Dios te habla, no demores. Digo, qué fuerte ha sido la convicción de Noé, qué fuerte que sus hijos estaban con él en el arca. Y qué fuerte que sus nueras subieron también al arca. Qué fuerte, porque ellas pudieron haber dicho, me quedo con mi familia. Este viejo loco nos dijo que va a venir agua, no, yo me quedo con mi mamá y mi papá. Yo me quedo en mi casa. Pero esas mujeres fueron impregnadas de la convicción que hubo en Noé y subieron también al arca y salvaron sus vidas. Qué glorioso es esto. Allí está la promesa del Señor. Pasará el tiempo, pero los que son fieles verán la mano del Señor sobre su familia. Usted verá la gracia de Dios trayéndolos a sus sendas, trayéndolos a su camino. Me conmocionaba pensar que Lot no logró lo mismo. Lot en Sodoma y Gomorra, cuando el Señor lo saca para salvarlo, él no logra salvar ni a su esposa, no logra salvar los esposos de sus hijas y tampoco logra salvar a su esposa. ¡Qué distinto! Por eso me detengo ante Noé, sinceramente me saco el sombrero y digo, este es un hombre para tenerlo en cuenta, para imitarlo, para observarlo, para leer las Escrituras no como una simple historia, sino como una permanente enseñanza. Todos nosotros nos enfrentamos a desafíos importantes y grandes en la vida. Necesitamos de quienes tomar ejemplo. Te lo recomiendo a Noé. Te lo recomiendo. Tiene mucho para enseñarte. Tiene para enseñarte de cómo estar fortalecido frente a la adversidad, cómo superar el cansancio del trabajo de todos los días, cómo transmitir su fe a los demás. Noé tiene mucho para enseñarte, porque Noé recibió el mismo espíritu que Dios envía sobre la iglesia, la gracia del Espíritu Santo. No sé qué desafíos están delante tuyo, pero sí tengo que decirte cuál es el Dios que te dará su socorro divino, el Dios eterno. Alzamos nuestras manos al cielo y decimos, Padre y Dios, tomamos de ti fortaleza, gracia, luz, guía, tu ayuda, eterno y soberano Señor. Esta noche nos detenemos ante tu palabra.